Antes de que acabara julio, el presidente canario se reunía en Madrid con ONGs internacionales, entre ellas con UNICEF, para abordar la crisis migratoria. Sara Casero-Losa es técnica de políticas de infancia de UNICEF Canaria. Vamos a hablar con ella en este punto del programa. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, gracias por invitarme a hablar aquí hoy. Bueno, no es la primera vez que hablamos. Últimamente se han dado circunstancias que han hecho que estemos hablando con más continuidad de la crisis migratoria. Esa reunión se producía con el presidente del Gobierno, también con otros miembros del Ejecutivo, para después crear un comité de crisis por la situación que está viviendo Canarias con la acogida de menores no acompañados. ¿A qué conclusiones se llegaron en esa reunión? En esa reunión el Gobierno de Canarias nos expresó su preocupación, ¿no?, por la situación que hay en Canarias y por las necesidades que tienen para poder gestionar todo lo que está ocurriendo, y también su voluntad de continuar negociando para tratar de buscar una salida, una solución de responsabilidad compartida con el Gobierno central y otras comunidades autónomas en los próximos meses, incluyendo la voluntad de continuar negociando ahora en el verano. Y desde UNICEF manifestamos nuestra voluntad de seguir cooperando con el Gobierno de Canarias para tratar de mejorar la atención a estos niños y niñas migrantes que están llegando, y también nuestra esperanza de que esas negociaciones lleguen a un puerto correcto si recordamos que los niños y niñas deben estar en el centro, ¿no? ¿En qué circunstancias se dan esa cooperación? Porque es verdad que aunque ustedes no descansan nunca, la situación es cada vez más grave, van llegando cada vez más niños y más niñas a Canarias. ¿Pueden asumir la cifra que se prevé de personas que lleguen a Canarias en los próximos meses, más de 70.000 personas? Nuestra cooperación, como siempre, es trabajar de la mano con la administración pública en la identificación de necesidades y tratar de buscar soluciones que puedan suplir esas necesidades que pueda tener, en este caso, el Gobierno de Canarias. Como ejemplo de ello, estamos trabajando muy estrechamente en cuestiones de salud mental, que creemos que es muy determinante para la infancia en general y en concreto para estos niños y niñas que llegan con un impacto al bienestar emocional, un sufrimiento psicológico alto por todo lo que han vivido. Además, lo que hemos concluido en algunas jornadas que hemos celebrado es que la acogida impacta en esa salud mental y, por lo tanto, refiriéndome a lo que comentas, las cifras de niños y niñas que se espera que lleguen no permitirán ofrecerles una acogida en los estándares de calidad y de protección y seguridad y derechos que se deben. Por lo tanto, eso impactará directamente en su salud mental y en su bienestar emocional. En general, estos niños y niñas se recuperan de ese impacto emocional. ¿Hay posibilidad de que se recuperen en un entorno que lo propicie? Esa es la clave, ¿no?, el entorno que lo propicie. Necesitamos recursos, especialistas en infancia, necesitamos profesionales que hablen sus lenguas, ¿no? Si no, estos niños y niñas pueden pasar mucho tiempo, incluso meses, de alguna manera aislados porque no tienen en su entorno con quién hablar, con quién realizar un desahogo emocional, explicar lo que han vivido. Por lo tanto, se necesitan también profesionales de salud mental, de la psicología, mediadores interculturales que permitan también decodificar esas diferencias culturales que tenemos, porque al final los sufrimientos son los mismos, simplemente los manifestamos de formas diferentes, ¿no? Entonces, sí es posible con los recursos adecuados. Ayer hablábamos con una portavoz de Comisiones Obreras que denunciaba la situación en la que se encuentran muchos de los trabajadores que conviven en los centros de menores con los chicos y chicas, que se sienten desbordados, están denunciando que necesitan más apoyo para realizar su labor. ¿Pasa lo mismo con las ONGs o al contrario? ¿Hay voluntariedad para seguir trabajando? ¿Hay gente que se presenta voluntaria para trabajar con los menores? Pues es que esta situación realmente es delicada para todos, sobre todo para los niños y niñas, pero también, claro, para los trabajadores profesionales o incluso para los voluntarios, ¿no? Porque enfrentas también situaciones muy delicadas en tu día a día que te exponen a una vulnerabilidad mental y emocional alta. Por lo tanto, yo creo que eso es una exposición a esa vulnerabilidad que vivimos todos y todas los que trabajamos en este sector, pero que recordando que los niños y niñas deben estar en el centro, pues se puede llegar a avanzar y mejorar esta acogida. Aún así, desde UNICEF venimos recordando en repetidas ocasiones que Canarias necesita recursos. Ahora hablabais y ejemplificabais de que el sistema sanitario necesita refuerzos, pero es que
todos los sectores, ¿no? Los trabajadores de los centros, las ONGs necesitan refuerzos para Canarias para poder gestionar en condiciones óptimas esta situación. Muchas veces los ciudadanos incluso manifiestan que ven a estos menores, a estos chicos por la calle sin posibilidades de hacer nada. Evidentemente esos menores no pueden trabajar sin realizar actividades. El consejero de Educación mencionaba ayer la posibilidad de que se escolarice cada vez más a estos niños y niñas. Esa sería, entiendo, la situación ideal, que se pueda escolarizar a estos casi 6.000 menores que hay en las islas. Desde luego esa sería la situación ideal. Y que no estén escolarizados de forma ágil, que es lo que debería ocurrir, es un síntoma de la situación que se está viviendo. La escolarización, el derecho a la educación es un derecho básico que se debe garantizar a los niños y niñas desde el primer momento en cuanto se puede, ¿no? Y también nos alegra haber escuchado la noticia de que el Gobierno de Canarias ha reforzado su estructura para los trámites administrativos, porque muchos de estos niños y niñas son jóvenes que a partir de los 16 años pueden acceder a un permiso de trabajo y trabajar, y ese refuerzo de estructuras permitirá que con administrativos y trabajadoras sociales pues esos permisos de residencia y trabajo que prevé la legislación nacional se tramiten a tiempo, ¿no?, para ellos y ellas. Estamos viendo muchos casos, conociendo muchos casos de chicos y chicas que acaban integrándose pues con trabajos cuando cumplen los 18 años, con oficios que están empezando a aprender. Hay muchos ejemplos de integración. ¿Es la mayoría de los casos los que consiguen ese puesto de trabajo o por lo menos integrarse en sociedad aquí en las islas? Claro, es que estos jóvenes vienen con un proyecto migratorio y un deseo de integración y de obtener un trabajo, formarse, ¿no? Esos son los itinerarios, los proyectos de vida con los que vienen. Nadie deja atrás su país, su hogar, su entorno conocido, su familia, si no tiene un proyecto vital por delante. Por eso es importante asegurarles las condiciones mínimas, que son un lugar de acogida y un entorno de acogida que garantice sus derechos y su protección, ese permiso de residencia y trabajo, y desde luego hay historias de integración que lamentablemente yo creo que a veces son otras a las que sin querer les damos más visibilidad, pero que yo creo que una mayoría se integran y tratan de buscar ese proyecto vital de trabajo y de formación, que es a lo que vienen, lo que buscan. Bueno, antes de acabar, sí es cierto que estamos hablando de una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo, la ruta canaria. Sin embargo, son muchas personas, por la cercanía también con África, las que se aventuran a embarcarse en ese cayuco, en esa patera, sin saber lo que les va a pasar. Muchos de esos niños que también fallecen en el mar, nunca se sabrá cuál ha sido su paradero. Esas familias se quedan también huérfanas de hijos o de hermanos, porque al final se desconoce dónde han quedado esas personas. Sí, es que yo creo que es importante no estar hablando constantemente de cifras y hacer el ejercicio de recordar que estamos hablando de personas, de grupos familiares, como dices, que se rompen, que viven tragedias, ¿no? Una familia que decide o que permite que su hijo o hija haga este viaje es porque considera que no tiene nada que ofrecerle en origen y se expone a que ese niño o niña muera en la ruta. Pero además es que muchos de los niños o niñas en la ruta ven fallecer a personas muy cercanas a ellos, a hermanos y a padres o madres. Sabemos que han llegado niños a las costas de Canarias huérfanos que no salieron de origen huérfano, sino que han visto morir a sus padres o madres en esa ruta tan peligrosa. Entonces, son historias verdaderamente trágicas y que impactan directamente en su salud física, desde luego, ¿no?, por todo lo que viven en esta ruta, pero emocionalmente tiene un impacto altísimo para todos, como dices, ¿no?, para todos los miembros de la familia. Pues Sara Cácero, muchísimas gracias, como siempre un placer hablar con usted. Gracias, buenos días. Muchas gracias, buenos días.